La puse en la casa de grabar, así después se la subo. Y voy a compartir pantalla. Bien. La clase pasada habíamos quedado en justamente el punto de metabolismo bacteriano. Hemos visto hasta acá. Habíamos visto que estos organismos procariotas eran heterótrofos, que tenían la particularidad de ser células muy poco evolucionadas, pero que tenían justamente una estructura en la cual el único cromosoma bacteriano, ¿sí?, era el responsable de la genética de cada microorganismo, ¿sí? Además, recuerden que los plásmidos son ADN extracromosómico, que tienen ciertas estrategias que vamos a ver después, como por ejemplo la generación de antimicrobianos y la generación de estructuras que pueden hacer que la célula tenga ciertas particularidades, como por ejemplo poder hacer infecciones que son extraintestinales, es decir, que no solo invade el intestino, sino que además invade ciertos órganos, como por ejemplo el hígado, etc. Y todo esto, al fin y al cabo, deriva de justamente cuál es el metabolismo de estos microorganismos. En relación al metabolismo, tenemos que entender, ustedes todavía no vieron la parte metabólica, han visto algo seguramente el año pasado en el ingreso, pero recuerden que el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que tienden a hacer de que ciertas estructuras como las enzimas, que son estas proteínas que tienen la facilidad o la capacidad de disminuir la energía de activación y favorecer justamente los procesos catabólicos, los procesos de hidrólisis, ¿sí? Y dependiendo de la genética del microorganismo en sí, uno puede comprender, y esto lo van a ver en la parte práctica, cómo si, por ejemplo, hay una hidrólisis de cierto monosacárido, como la glucosa o la sacarosa o la lactosa, ¿sí?, podemos orientarnos a qué tipo de microorganismo, ¿sí?, es el responsable, por ejemplo, de una enfermedad alimentaria, ¿sí? Con esto quiero decir que justamente este parámetro nos puede servir para un criterio diagnóstico. Pero por otro lado, entender justamente cuál es el tipo de metabolismo bacteriano también nos va a dar la idea de cómo limitar el crecimiento a través de ciertos, por ejemplo, agregados, como por ejemplo disminuir el pH, esto lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? O, por ejemplo, agregar sustancias que compitan con ciertas estructuras para que no les sea tan fácil la oxidación de los alimentos. Y en este punto ustedes tienen que recordar que los microorganismos o bien pueden oxidar o bien pueden fermentar, ¿sí? Ahora, esto también nos sirve desde el punto de vista práctico para el diagnóstico de laboratorio, que es lo que acabo de decir recién, ¿sí? Uno cuando tiene, por ejemplo, una cierta cepa de un microorganismo, puede orientarse según la coloración de Gram, lo que vimos la clase pasada, ¿sí?, si las bacterias son gram positivas o gram negativas, a qué tipo de marcha bioquímica pueden responder. Y esto ya taxonómicamente nos sirve para identificar cuál es el microorganismo responsable, ¿sí? Por otro lado, también esto, como les dije, puede limitar el crecimiento en los alimentos y esto es muy favorable. ¿Por qué? Porque entendiendo justamente estos parámetros que vamos a ver, que son el pH, la temperatura, actividad de agua y el potencial redox, nos sirve para poder justamente tomar acciones preventivas y que estos microorganismos no se multipliquen en el alimento y, por ejemplo, no lo alteren, ¿sí? No solo no lo alteren, sino que además puedan, de alguna manera, y también enfermarnos o generar toxinas. Estas toxinas son las que, al fin y al cabo, luego también nos pueden enfermar, ¿sí? Por eso, vamos a ver que dentro del contexto de las enfermedades alimentarias, nosotros tenemos, por un lado, lo que son intoxicaciones. ¿Qué es una intoxicación? Es la ingesta de una toxina.
Aclaro desde ahora que la toxina no tiene por qué ser sí o sí siempre microbiana. La toxina puede ser química, por ejemplo, cuando uno habla de arsénico, cuando uno habla de cianuro, cuando uno habla de toxinas, por ejemplo, de hongos venenosos, etcétera, ¿sí? Vamos a ver en el apartado de toda la asignatura, por ejemplo, toxinas como la de la marea roja, ¿sí? Por la presencia de dinoflagelados. Es decir, que la toxina no siempre tiene que ser de origen microbiano, pero como estamos viendo para ustedes en su competencia todo lo que son enfermedades alimentarias, uno tiene que tener el contexto de lo que vamos a ver son todas toxinas microbianas, o por lo menos toxinas que se generen por la acción microbiana, ¿sí? Por otro lado, podemos tener infecciones. Acá lo que estoy viendo es no la ingesta de un producto que se dé en el alimento per se, es decir, por eso hablamos de una intoxicación. Esto quiere decir que yo previamente puedo haber eliminado al microorganismo por tratamientos de cocción, pero si la toxina es termoestable, yo lo que ingiero es la toxina, y ahí tengo una intoxicación alimentaria. Por el otro lado, lo que podemos tener es una infección, es decir, podemos tener la ingesta en el alimento y con el alimento contaminado. Ojo con esto, ¿sí? Esto van a tener que marcarlo bien. Cuando uno habla del alimento, el alimento está contaminado, el alimento no está infectado. El que está infectado puede ser el animal, cuando lleguemos a la parte de parasitología, ¿sí? Pero el alimento está contaminado. Entonces, dependiendo de la carga microbiana, o por ejemplo, en el caso de los parásitos, si puede haber quistes de parásitos, etcétera, ¿sí? En este caso estamos hablando de bacterias, entonces, dependiendo justamente de la carga microbiana que tenga el alimento, si yo ingiero el alimento con bacterias vivas, en mi organismo se va a desarrollar una infección, ¿sí? Esa infección puede ser lo que vamos a hablar como una infección pura, es decir, que solamente el microorganismo de per se ya puede causar toda la sintomatología clínica, o bien lo que puede causar es una toxoinfección o toxi-infección en algunos libros, ¿sí? ¿Qué es esto? Que el microorganismo, dentro del intestino genera una toxina, y la toxina, y no el microorganismo, es la responsable de la sintomatología clínica. Entonces, primero dividimos en dos. Por un lado intoxicaciones y por otro lado infecciones. Y dentro de las infecciones vamos a tener lo que son infecciones puras o propiamente dichas, o bien lo que son toxo o toxi-infecciones, ¿sí? Que son sinónimos, ¿sí? Depende del libro y el autor que lean. Pero una toxoinfección, a mí me gusta más este término, ¿sí? Es justamente la ingesta de bacterias que dentro del organismo y en el intestino generan una toxina, como por ejemplo el cólera, por ejemplo, ¿sí? Para dar un ejemplo que después vamos a ver, ¿sí? Bien. Una intoxicación propiamente dicha es la de Staphylococcus aureus, y una infección propiamente dicha es la de Salmonella. Ahí tienen un ejemplo de cada uno, ¿sí? Igual esto lo vamos a ver con más detalle con cada microorganismo, cuáles son los síntomas, cuáles son las formas de prevención y cuáles son los alimentos implicados. De esta materia se van a llevar esto, ¿está? Bien. Ahora. Profe, una pregunta. Sí. ¿Una infección pura sería un ejemplo de salmonela? Sí. Ah, bien. Salmonella es un ejemplo de infección, ¿sí? En algunos libros dicen que Salmonella puede generar toxinas, ¿sí? Pero no son las que enferman al paciente, ¿sí? Salmonella enteritidis lo que provoca es una infección propiamente dicha, ¿sí? Bien. Ahora, para que los organismos puedan crecer, nosotros tenemos, de alguna manera, que necesitan energía. Todos los organismos del planeta, ya sean autótrofos o heterótrofos, necesitan una fuente de energía. Los organismos que son autótrofos, las plantas o algunas algas cianofisias, toman la luz del sol y mediante pigmentos o fotopigmentos, como por ejemplo la clorofila, ¿sí? Son excitados electrónicamente y cuando vuelven, generalmente esa energía es capturada para sintetizar materia orgánica, por ejemplo, moléculas de glucosa, ¿sí?
En el caso de los que vamos a ver nosotros, que son las bacterias, ¿sí? Estos organismos son heterótrofos, es decir, que necesitan compuestos orgánicos para poder sobrevivir, ¿sí? Que lo van a obtener, obviamente, del alimento. El alimento es la fuente que contiene los nutrientes para que estos microorganismos puedan desarrollarse. De ahí que yo ya les dije que las bacterias crecen en los alimentos, multiplican su número, de ahí las formas de prevención que tenemos que tener, ¿sí? Hay otros organismos que no pueden oxidar, ¿sí? En, digamos, presencia del oxígeno, y vamos a ver que utilizan compuestos orgánicos, ¿sí? Es decir, que van a utilizar como último aceptor de electrones un compuesto orgánico distinto del oxígeno, porque en forma aerobia, ustedes recuerden que las bacterias no tienen mitocondrias, pero sí pueden oxidar porque tienen los citocromos adheridos a la membrana plasmática, ¿sí? Con lo cual, la oxidación es un mecanismo generalmente de rápido crecimiento, ¿sí? Vamos a ver que la fermentación, es decir, en ausencia de oxígeno, el crecimiento es más lento. Y hay otros organismos que vamos a ver que no pueden crecer en presencia de oxígeno y que utilizan como aceptor de electrones un compuesto distinto, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, lo que les decía recién. Dentro de los dos contextos que vamos a hablar por un lado de respiración y por el otro de fermentación. La respiración puede ser aerobia o anaerobia. Aerobia, como dije recién, cuando el último aceptor de electrones es el oxígeno, y anaerobia cuando el último aceptor de electrones es un compuesto, por ejemplo, como el nitrato que se transforma en nitrito. Yo les voy a pedir, por favor, que repasen del año pasado lo que les dimos nosotros en Introducción a la Química en relación a las reacciones redox, porque justamente vamos a ver muchas reacciones que tienen que ver, como por ejemplo, en el caso del nitrato, que al transformarse en nitrito, el nitrógeno cambia de estado de oxidación de 5 a 3, de menos 5 a menos 3, ¿sí? De más 5 a más 3, perdón. Eso quiere decir que justamente el nitrógeno se reduce, el oxígeno ahí no cambia. Si ustedes se acuerdan de la redox, el oxígeno ahí no cambia. El que cambia es, de estado de oxidación, es el nitrógeno. Por eso que muchos alimentos llevan como concomitantemente digamos, como aditivo el agregado de sustancias reductoras. Eso lo vamos a ver bien en la clase que viene, ¿sí? En el tema de la fermentación, el aceptor de electrones final, o el proceso final, mejor dicho, es un compuesto orgánico, como por ejemplo el ácido acético, el ácido butírico, el ácido láctico, ¿sí? En nuestro caso nosotros tenemos una fermentación láctica en el músculo, por vía anaerobia. En el caso de las bacterias, y ustedes van a leer un paper que yo les dejé, que ya tienen que leerlo para la clase que viene, ya tienen que leer 2 para la clase que viene, ¿sí? Yo cada tanto voy a tomar cuestionarios, ¿sí? Para prepararlos para el parcial. Esos cuestionarios van a estar en plataforma, van a tener un tiempo, igual que los cuestionarios de los parciales que han visto hasta ahora, y van a ser como mini parcialitos para ir preparándolos para el parcial, ¿sí? Ahora, en este caso, los compuestos orgánicos pueden ser uno o más de uno. Por eso vamos a hablar de una fermentación, ¿sí? Que es de un compuesto o homofermentativa, o de más de un compuesto cuando es heterofermentativa. Lo aclaro desde ahora porque lo van a leer para la semana que viene, ¿sí? Ahora, y esto es también un tema de los prácticos, todos los microorganismos y organismos del planeta necesitan mínimamente, para poder desarrollarse, una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno. Por ejemplo, cuando hablamos de los autótrofos de las plantas, la fuente de carbono proviene del dióxido de carbono ambiental, y la fuente de nitrógeno proviene generalmente del suelo, no del aire, ¿sí? O de algunos compuestos orgánicos que se le agregan como abono. Ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, como abono se utiliza urea, ¿sí? O se utiliza materia orgánica, y esto generalmente es para que los autótrofos, las plantas, puedan crecer. En el caso de los heterótrofos, de nosotros o las bacterias, los compuestos orgánicos como los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas sirven como estructuras carbonadas y también nitrogenadas para que puedan de alguna manera desarrollarse. Ustedes recuerden que las proteínas tienen nitrógeno y los hidratos de carbono y los lípidos contienen carbono
fundamentalmente como estructura principal porque son biomoléculas, son moléculas orgánicas, ¿sí? En el caso de las plantas, por ejemplo, el amoníaco también puede ser, ¿sí?, una reserva, porque la urea se desdobla en amoníaco y dióxido de carbono, proceso inverso al que hacemos nosotros, ¿sí? Y el nitrógeno ambiental es capturado por ciertas especies para poder, sí, ser útil, y en el caso nuestro, a pesar de que el nitrógeno en el ambiente está en una tasa de más del 70%, no nos sirve absolutamente para nada. Son los compuestos nitrogenados, los ingerimos a través de la ingesta de carnes o de alimentos que tengan nitrógeno, ¿sí? Por otro lado, los microorganismos necesitan generalmente otras fuentes. Por ejemplo, una fuente de azufre, generalmente en forma de sulfatos, ¿sí? Una fuente de fósforo, generalmente esto proviene de los fosfolípidos que se le puedan, ¿sí?, que puedan estar en las membranas plasmáticas, o también en forma de pirofosfato, ¿sí?, o de fósforo inorgánico, es lo mismo, ¿sí? Y hay ciertos requisitos. Van a escuchar hablar, por ejemplo, después de siderótrofos, que generalmente son estructuras que lo que capturan es el hierro, ¿sí? Porque las bacterias también necesitan hierro, necesitan magnesio, necesitan calcio, los mismos bioelementos que necesitamos nosotros, ¿sí? Ustedes recuerden que, por ejemplo, el magnesio en nuestro caso es indispensable para la contracción muscular y para la acción enzimática, ¿sí? Por ejemplo, la fosfatalcalina, ¿sí? Todos estos metales son cofactores enzimáticos. ¿Qué es un cofactor enzimático? Es un metal que en las metaloproteínas generalmente actúa como un acelerador de la reacción. Cuando yo secuestro estos elementos, lo que estoy haciendo es inhibir la reacción enzimática, ¿sí? Y vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de Staphylococcus aureus y de otras bacterias, que son exigentes, es decir, que necesitan vitaminas para poder, o algunos precursores para poder crecer, por ejemplo, el agregado de esteroles, ¿sí?, que no son necesarios, como en el caso de los mamíferos, pero sí son indispensables como lípidos para poder generar otras estructuras, o vitaminas propiamente dichas para poder, digamos, de alguna manera, en su metabolismo favorecer el crecimiento, ¿sí? Como factores ambientales, fundamentalmente también, y esto va a ser tema de la clase que viene, el pH. Repásenlo del año pasado. El pH, recuerden que era la cantidad de hidrogeniones o de hidroxilos que tenía una muestra. Recuerden que cuando el pH es neutro hay un equilibrio, un balance entre justamente los hidrogeniones y los hidroxilos, pero el pH generalmente puede ser un poco más alcalino, ¿sí? Igualmente las bacterias tienen este rango de pH que es bastante acotado, que está entre 7,2 y 7,6, ¿sí? Estos rangos pueden también variar dependiendo de la especie bacteriana, y pueden variar también dependiendo de la especie microbiana. Por ejemplo, en los hongos, vamos a llegar a los mohos y vamos a ver que hay mohos que pueden crecer con un pH mucho más bajo, ¿sí? Por ejemplo, el agregado de vinagre, ¿sí?, generalmente cuando uno lava la verdura, garantiza una disminución del pH, y esto también disminuye el crecimiento bacteriano, ¿sí? Cuando llegamos al sistema inmune también vamos a ver que el pH del estómago también favorece eso, y la secreción de fundamentalmente ácidos grasos a nivel de la piel también actúa disminuyendo el crecimiento microbiano, ¿sí? Por otro lado, también la presencia de sales, ¿sí? Ustedes recuerden que antiguamente las carnes se transportaban, ¿sí?, cuando no había refrigeración, en forma deshidratada, es decir, se salaban. Esto hacía de que justamente este alimento no digamos, se descompusiera en el transporte, porque no había forma de refrigerarlo. Entonces, una forma que había, y esto lo vamos a ver como parámetro de actividad de agua, era justamente reducir el agua libre, y por eso hay bacterias, la mayoría de las bacterias, ¿sí?, tienden a crecer con una cantidad de agua abundante, es decir, con una actividad de agua por lo menos mayor a 0,90, el límite está en 0,86 para Staphylococcus aureus, ¿sí? Y hay algunos gérmenes que son halofílicos, es decir, que pueden crecer con presencia de una cantidad más grande de cloruro de sodio, por ejemplo, o de nitrito de sodio, que generalmente es lo que se le agrega a los alimentos, ¿sí?, como conservante.
en el caso de un factor ambiental, como les dije recién, la presencia o ausencia de oxígeno es fundamental. De ahí que vamos a dividir a los organismos en dos grupos grandes. Por un lado, los aerobios, que crecen en presencia de oxígeno, y los anaerobios, que necesitan ausencia de oxígeno para crecer. Dentro de estos márgenes tenemos los aerobios que son estrictos u obligados, es lo mismo, que necesitan sí o sí oxígeno para crecer, por ejemplo, Pseudomonas, ¿sí? Algunos que son facultativos, es decir, que si no pueden de alguna manera oxidar, pueden fermentar. Entonces, en condiciones de restricción de oxígeno, no total, si parcial, pueden crecer. Y tenemos un apartado dentro de esto que son los microaerófilos, es decir, que necesita una atmósfera un poco más rica de dióxido de carbono. ¿Esto cómo se recrea en el laboratorio? Muy sencillamente. Una lata de leche nido, lo que se hace es, ¿sí?, lavarla bien, se le colocan las placas de medio de cultivo, se enciende una vela, se coloca la vela, ¿sí?, se tapa, y al taparla, cuando se consume el oxígeno, la atmósfera que nos queda es generalmente de un 5 a un 6, un 7% de dióxido de carbono. De ahí que estas bacterias sean microaerófilas y necesiten una cantidad de dióxido de carbono adicional para poder crecer. Por el otro lado tenemos en el otro extremo, los que son anaerobios estrictos u obligados, es decir, que en condiciones de oxígeno no pueden crecer, ¿sí? No pueden crecer. Y tenemos algunos aerotolerantes, que cuando hay condiciones bajas de oxígeno, sí tienen una estrategia enzimática que les permite crecer. Ahora vamos a ver por qué. Lo voy a aclarar en la filmina que viene, ¿sí? Todos los que son aerobios obligados o facultativos tienen la capacidad de poder eliminar estos radicales oxidativos. Ustedes recuerden que en la senescencia celular hay radicales oxidativos que comienzan a proliferar y que no son detenidos por las peroxidasas celulares, ¿sí? Los peroxisomas celulares, perdón. Con lo cual, estos peroxisomas contienen estas enzimas, en nuestro caso, y en las bacterias se pueden sintetizar en forma facultativa estas enzimas, y tanto la superóxido dismutasa, que elimina el oxígeno singlete, que es el que tiene el estado de oxidación -1,5, que yo les hablé el año pasado, o la catalasa o peroxidasa, que desdobla el peróxido de hidrógeno, que es altamente oxidativo para las membranas plasmáticas. Estos radicales oxidativos son los que culminan con la muerte celular, con lo cual las bacterias que tienen estas enzimas pueden o bien respirar, y estos productos que se dan por la oxidación metabólica de los nutrientes ahora no son tóxicos ni son nocivos, ¿sí? En los anaerobios que son obligados no hay enzimas, por eso que el oxígeno les es letal, porque se transforma en singlete o se transforma en peróxido. Y en los que son aerotolerantes contienen la enzima peroxidasa, que desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, y con lo cual, de ser un radical oxidativo, pasa a ser un elemento que ya no es letal. ¿Está claro esto? Esto lo van a tener para leer también en el paper que les dejé ahí en plataforma. Y lo último, la temperatura, fundamental. Por eso que la refrigeración y los tratamientos térmicos son generalmente los puntos que tenemos como límites en la refrigeración como punto de, digamos, de prevención, y en el tratamiento térmico como punto crítico de control, porque una vez que hice la cocción ya no puedo volver para atrás, ya no puedo hacer contaminación cruzada, ¿sí? Con lo cual vamos a tener, por un lado, los que se denominan psicrófilos, no los vamos a ver nosotros, porque son bacterias que viven en condiciones muy extremas de temperatura, por ejemplo en los polos, ¿sí? Fíjense que el rango va de 0 a 20 grados centígrados, no son los que están en la heladera, ¿sí? Y sí los vamos a ver son los psicrótrofos, que en realidad tanto los psicrótrofos como los termótrofos son mesófilos adaptados, ¿sí? Son bacterias que en la evolución se han adaptado a condiciones un poco más extremas. Los psicrótrofos a temperaturas de refrigeración de heladera y los termótrofos a tratamientos térmicos que no son exhaustivos, ¿sí?
En el medio tenemos justamente la mayor parte de los patógenos bacterianos, que son los mesófilos. Bacterias que crecen en un rango de temperatura, fíjense que dice rango, entre 25 y 40 grados centígrados, y con un óptimo en 37. ¿El óptimo por qué? Porque es cuando observo mayor crecimiento, ¿sí? Pero rango me está diciendo que a pesar de que el crecimiento puede ser más lento, hay crecimiento sí o sí. Los termófilos tampoco los vamos a ver, son bacterias que viven en condiciones también extremas, por ejemplo, en las fallas oceánicas, como Thermophilus aquaticus, y son bacterias que tienen estas proteínas de choque térmico, o de, digamos, o de heat shock, que lo que hacen es poder soportar temperaturas más altas de las normales, ¿sí? Y hasta acá, por hoy. Lo que sí les voy a mostrar es, para que vean, ¿no? Esperen que pueda acceder a qué es lo que tiene que ya leer para la clase que viene. Compartir pantalla y vamos acá. Bien, fíjense, yo ahora después les voy a subir la clase esta clase, la del 2 y la comisión 2 y 3 que me mandaron los chicos no quedó bien editada, quedó, no sé, hubo un problema con esa clase, así que les voy a subir esta, total es la misma, ¿sí? Así que si ustedes pueden ver a alguno de sus compañeros de la otra comisión, avísenle que yo ya para mañana la voy a subir. Ahora la subí a YouTube y después la linkeo, ¿sí? Lo que tienen que ver es este video de prevención de contaminación de alimentos de cenaza, y lo que tienen que ver es este paper de morfología de estructura bacteriana, que ya lo hablé, ya lo di en clase, y el de fisiología y metabolismo bacteriano. Esto para la clase que viene, ¿sí? Justamente porque después vamos a hablar de cómo se multiplican los alimentos. Vamos a tomar estos puntos para ver cómo se multiplican, cuáles son los parámetros de seguridad que voy a encontrar en el alimento, y cuáles son las condiciones en las cuales yo puedo prevenir una enfermedad alimentaria, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo que tengan duda de lo que vieron? Yo sé que es todo muy nuevo, ¿no? Pero bueno, hay cosas a las cuales ¿sí? Se van a tener que adaptar por una cuestión de fraseología más que de otra cosa, ¿sí? No por una cuestión de, digamos, de estructura de la materia, sino porque, bueno, hay términos que son nuevos y obviamente son términos que son los que van a tener que empezar a acuñar con el desarrollo de la asignatura. ¿Pusieron todos presentes? Eso es importante. ¿Sí? profe. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Van a tener que leer. Seguramente la semana que viene sí van a tener muchas dudas, ¿sí? La clase va a ser más larga, pero bueno, voy de a poco como para que vayan acostumbrándose a una asignatura que es totalmente distinta, así de lo que vieron hasta ahora, ¿sí? Así que bueno, por favor lean los dos trabajos, son trabajos que están en castellano, que son de fácil lectura, y vayan subrayando y haciendo resumen de la información, porque ustedes recuerden que yo ya les dije, no hay un libro para la asignatura, porque no existe un libro que combine la microbiología de alimentos con la clínica médica, que es lo que necesitan ustedes, con lo cual no hay forma de poder dárselos que no sea de esta manera. Candela, acuérdate de poner el presente no acá, ponerlo en la plataforma. Ahí en donde entran en general dicen asistencia, comisión 1, 2 y 3. Entran en la 1, van a encontrar su apellido y ponen presente. Nada más que eso, ¿sí? Todas las semanas tienen que hacer eso, no solamente. Porque nos lo piden este año como requisito a nosotros, ¿sí? Bien, si no hay preguntas, ¿sí? Nos encontramos la semana que viene por este mismo. Seguramente la clase va a estar en meeting, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Perfecto, profe. Tienen que esperar Gracias, que... profe, gracias. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Chao, gracias, igual. Igualmente. Chau, chau, hasta luego.